Meli es realizadora integral de cine, video y TV por la Facultad de Arte de la UNICEN. Pertenece al Centro de Estudios de Teatro, Educación y Consumos Culturales de la Facultad de Arte de esta misma casa de estudios. Además es becaria del CONICET y coordinadora del área de comunicación ambiental del Programa de Conservación Comunitaria del Territorio. Su línea de investigación hace énfasis al desarrollo de material audiovisual para la conservación comunitaria de humedales. ¿Me veo? Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. En esta oportunidad, gracias. Les vengo a presentar este trabajo de investigación que, como bien decía Lore, lo llevo adelante con una beca del CONICET y me dirigen el doctor Rubén Quintana de la Universidad Nacional de San Martín y la doctora Ana Silva de la UNICEN. Antes de pasar a contarles sobre la investigación, quería hacer brevemente un repaso de cuál es mi estado de avance en el doctorado. Me admitieron a fines del 2019, se me aprobó el plan de formación en el 2020, el plan de tesis fue hace poquito aprobado, logré cumplir con los requisitos de créditos por cursos, tengo realizados más cursos externos que internos, y cumplí con el requisito de certificación por idioma extranjero en inglés. Todavía está pendiente el de la publicación. Está perfecto. Bueno, para ponerlo un poco en el contexto, quería introducirlos al programa de conservación comunitaria del territorio. Aquellos que ayer participaron o pudieron presenciar la charla de Andrea, estuvo hablando al respecto, es el programa en donde trabajamos. Es un programa de extensión que está anclado en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNICEN y que lo que se propone es, a través de la profesionalización, acercar herramientas para que las comunidades puedan tomar mejores decisiones en temas de conservación. En el caso puntual y muy vinculado al inicio del programa, los ambientes son los humedales, los de importancia en principio, porque desde el 2009 comenzaron investigaciones por contaminación de plomo de origen de la actividad de cacería en la provincia de Santa Fe. Entonces, desde ese momento, también derivado de las investigaciones que se enmarcan dentro del programa, vinculadas a temas de una salud, de conservación, de biodiversidad, de educación incluso, empezamos a generar un montón de materiales, o desde ese tiempo, quizás, bueno, yo no estaba presente porque me sumé después, pero siempre se generaron materiales educativos, materiales de difusión, cuadernillos, libros para compartir, y desde que me sumé como realizadora empezamos a generar más materiales audiovisuales. Hasta ahora los que tenemos generados, para que se den una idea de a qué me refiero con materiales audiovisuales, tenemos un documental largometraje llamado Custodios del Territorio y el resto son todos videos cortos. Entonces, nos preguntábamos, en un momento de producción y de que teníamos una idea y la queríamos compartir con el grupo o con la red de custodios, de integrantes de la red, ¿no? Los estarán viendo puntualmente por mi interés particular tenía que ver con los audiovisuales. Entonces nos preguntamos, ¿estarán viendo los videos? ¿Generarán algún impacto? ¿Les llega de alguna forma positivo o negativo? Incluso pensar si los canales de difusión que estábamos usando eran correctos. Nunca se les preguntó directamente si capaz que tenían inconvenientes con conexión y capaz que eso era lo que podía evitar que pudieran acceder a esos videos. Entonces, desconociendo usos y apropiaciones que hacen de los materiales audiovisuales, en este caso, por mi interés, era una de las inquietudes y si contribuían en algún sentido con las acciones de conservación de sus territorios. Para eso, bueno, inicialmente la revisión bibliográfica estaba vinculada en conocer cómo se trabajaba, si había evidencias de cómo se trabaja en otros programas de conservación, de la comunicación estratégica, si hay registros de planes. Hay algunos, pero muy poquitos.
y no están vinculados a humedales. Los trabajos que hay de humedales salen de la Convención de Ramsar, de la Conferencia de las Partes. En general son documentos que se ponen en discusión y se resuelven algunas recomendaciones para comunicar. Otros estudios relevados vinculan piezas audiovisuales y conservación desde otra parte, pero no en un marco de programa de conservación, en donde tienen que convivir con otras piezas. Otros estudios revisados enfocaban en cómo identificamos públicos meta o públicos con los que queremos interactuar. Y la última parte de la revisión más reciente tiene que ver con qué uso se hace de las analíticas o de la información de las métricas de las redes sociales. Ese es un aporte más para la cuestión metodológica de la investigación, pero en temas de conservación, esa vinculación. Entonces, la pregunta a la que nos proponemos responder es: ¿cuáles son los usos y apropiaciones que hacen aquellos actores claves de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe en el marco del programa? Le voy a llamar o PCCT o programa, me refiero al programa, de las piezas audiovisuales que allí se generan y qué tipo de relación se establecen entre estos materiales y sus acciones en conservación de humedales. ¿Por qué Buenos Aires y Santa Fe? El programa tiene alcance en otras provincias del país. Elegimos Santa Fe y Buenos Aires. Santa Fe primero porque es como la pionera donde se empezó a trabajar desde la investigación. Y Buenos Aires es donde está anclado institucionalmente el programa, pero a su vez son dos provincias en donde a lo largo del tiempo las propuestas desde el programa se han en algunos casos repetido, pero se han sostenido, entre todo, más en Santa Fe. Por eso, entonces, definimos 4 hipótesis para acompañar estas afirmaciones. En las 4, los actores clave son protagonistas. Entonces tenemos una primera que afirma que los actores clave muestran mayor diversidad de usos y apropiaciones de las piezas audiovisuales cuando la producción y distribución de esas piezas tiene en cuenta sus propios intereses y hábitos. Esa es una de las afirmaciones. La segunda, en la segunda planteamos que los actores clave prefieren materiales audiovisuales que muestran a sus pares integrantes de la red, desarrollando actividades o compartiendo sus testimonios, brindando explicaciones. Una tercera hipótesis: los actores clave ven más, acá tiene que ver con el visionado, ven más los audiovisuales cuando se los comparten en las redes sociales oficiales, Facebook, Instagram y YouTube, que cuando solo se los publica en la página web del programa. También tenemos una página web del programa. Y la última de las hipótesis establece que los actores clave hacen uso de los materiales audiovisuales de manera complementaria a las demás piezas de comunicación y materiales educativos que son generados desde el programa como parte de una propuesta integral. Esto un poco lo planteamos a partir de que inicialmente la investigación la habíamos orientado a ver si los materiales audiovisuales podían de alguna manera generar un cambio de comportamiento, lo cual después se complicó porque es muy difícil aislar, en realidad establecer un contexto en donde se pueda probar estrictamente que el efecto que le causa a alguien ver un video es tan lineal. Eso es muy complejo. Y además porque alimenta el sentido que tiene el programa de integrar un montón de herramientas y de propuestas tanto educativas, como les decía, de formación, y nos parece interesante ver si de alguna manera los audiovisuales pueden aportar algo más para fortalecer y no dejarlos solitos. Entonces, nuestro objetivo general quedó así: analizar las estrategias comunicacionales del programa, haciendo especial énfasis en piezas audiovisuales. Como les decía, tenemos videos y un documental largometraje, pero son videos en general. A partir de reconocer uso y apropiación que hacen los actores claves que les mencioné, para poder proponer estrategias de producción y distribución que se ajusten a las necesidades e intereses que ellos tienen en las acciones de conservación o en sus prácticas de conservación en sus territorios.
4 objetivos específicos. A cada uno, bueno, lo voy a describir brevemente y en las actividades que están relacionadas. El primero de los objetivos específicos que nos planteamos es el de analizar el desempeño del material audiovisual que se produce y obviamente tener información de cómo funcionaron o cómo fue su desempeño en las redes sociales. Primera actividad, hacer como un relevamiento de qué videos hemos producido en el tiempo. Primero habíamos pensado en un periodo de 2 años, apareció la pandemia y ajustamos un poco esa decisión y sumamos 2 años más para poder comparar la previa a la pandemia y durante post pandemia, cuando todos estaban muy saturados de virtualidad, que es lo que se puede observar. La segunda actividad vinculada a la primera es reconocer recursos que tengan que ver propios del audiovisual, como recursos que se usan estéticos, decisiones de tamaños de plano, y obviamente el trabajo del contenido que tienen esos videos, también para incorporar en el inventario. Tercera actividad es la de consultar las métricas que tienen las redes sociales disponibles cuando uno accede a los perfiles de la cuenta. En YouTube, en Instagram, en Facebook y en la página web a través de Google Analytics. La cuarta actividad tiene que ver con el análisis de toda esa información. El segundo objetivo, analizar hábitos, preferencias mediáticas y percepciones de los actores clave de Buenos Aires y de Santa Fe. La primera fue un cuestionario exploratorio que se hizo a distintos actores parte del grupo de actores clave, pero fue exploratorio para saber qué preguntas después íbamos a terminar desarrollando. Tenían que ver mucho con el uso así directamente, si lo estaban usando, por qué, qué les parecía de la producción audiovisual. La segunda actividad tiene que ver con reconocer a estos actores clave dentro de las comunidades virtuales que están en las redes. A ver cuáles son las que ellos, dónde se encuentran, ¿no? Cuáles son las que utilizan. La tercera actividad es una encuesta que nos va a dar información sobre preferencias mediáticas. La última de las actividades, otra vez, es el análisis. Tercer objetivo, que es analizar la manera en que los actores se vinculan y se relacionan con estas piezas audiovisuales de acuerdo a formato y plataforma. Para esto pensamos en hacer una prueba de materiales. Primero, la primera actividad está vinculada a los objetivos anteriores. Una vez que reconocimos cuáles son los recursos que más se utilizan dentro de nuestra producción y cuáles nos interesaría probar, hacemos la selección o la posible realización si hay algún material que no se ajusta del todo a lo que teníamos creado. La segunda actividad es la prueba en sí, que todavía está en desarrollo. La tercera es la encuesta y es la misma que la anterior, o sea, la idea es que se pueda usar el mismo instrumento para obtener distintos datos sin saturar. Cuarta actividad es el análisis y la quinta es volver a consultar las métricas antes vistas. Esto también lo vamos a hacer antes de la segunda, que era la prueba de materiales, para que tengamos, más como fresco el cambio directamente. Conocemos que el tema con las métricas es un poco delicado porque no son inmediatas. Hay que esperar unos días para que se termine de cargar la información. Por ejemplo, YouTube demora, aunque sea un día por lo menos, para chequear si no es un bot el que está viendo el video. El último de los objetivos, sistematizar estrategias estudiadas. En los objetivos anteriores, y acá entra el tema de contemplar las necesidades que se identifican en las prácticas de conservación de los actores clave, a partir de entrevistas en profundidad y obviamente el análisis posterior. Entonces, bueno, como desde lo metodológico, uso tanto métodos cualitativos como cuantitativos. Se desprenden mucho de las áreas que considero forman parte de la investigación, que la vuelven de carácter interdisciplinario. Uno es la comunicación social, la conservación de biodiversidad y ecología de humedales, la estadística y, por supuesto, las artes audiovisuales. Ya llegando al final,
El propósito de la investigación es poder mejorar la producción de nuevas propuestas audiovisuales y el diseño de las estrategias para su difusión a partir de actores clave involucrados y atendiendo especialmente a las necesidades que se identifican en sus prácticas en conservación. Obviamente que es un propósito que se ajusta específicamente y directamente al programa, porque es en ese marco en donde se desarrolla, y se espera ver de qué manera impactará en el trabajo que ya venimos haciendo dentro del equipo de comunicación. Obviamente que todo lo que desarrollé desde lo metodológico va a requerir más recurso humano para que el tiempo no se nos haga muy extenso. Y además consideren que este estudio es solo para piezas audiovisuales, no considera las piezas gráficas. Y eso también estaría interesante seguir, también reconocer cuál es el aporte y cómo se complementan con las otras estrategias de comunicación. Pero se puede considerar que puede impactar en otros programas de conservación, atendiendo a que tenga similitudes desde la concepción y lo más importante que las comunidades estudiadas o los actores clave también puedan tener características similares. Para terminar, quería cerrar con principales dificultades y un desafío. Primero, y este ya lo vengo compartiendo desde las charlas de pares iniciales, fue lo primero que me pasó. Suelo ser muy distraída y cuando todo resulta nuevo o interesante, todo es interesante y todo me puede servir, el enfocarme en un objetivo, aunque después vaya tomando forma para otro lado, es muy, me pareció, lo terminé de definir en realidad cerca de la presentación del plan de tesis, ¿no? A los 2 años. Pero al principio sí había como unas ideas sueltas de a dónde quería ir, sabía que tenía que ver con audiovisuales, sabía que tenía que ver con conservación, pero uno a veces empieza en la búsqueda bibliográfica y se va. De golpe encuentra algo que está muy interesante y es novedoso, pero en realidad desea para su formación otra cosa, o sea, terminar la investigación con otros resultados u otro conocimiento adquirido. Entonces, acá quiero destacar también lo importante de los instrumentos del doctorado, los que se proponen como el plan de formación, distintas instancias en donde uno aprovecha para revisar la coherencia interna de la investigación y, por otro lado, vinculado al segundo punto, tengo una seria dificultad para generar un hábito de la escritura. Realmente me pone en una situación en la que tengo que reconocerme a mí en relación a cómo escribir, a escribir otro tipo. Yo estoy acostumbrada a escribir guiones o proyectos de producción audiovisual, pero no cuestiones académicas. Entonces, eso es muy útil y me sirvió un montón. Y por último, como desafío, armar una red de intercambio con otros profesionales para fortalecer las perspectivas en la investigación. Como les mostré en las diapositivas anteriores, hay muchas áreas de estudio, otras áreas que intervienen en la investigación, y iniciar los intercambios a partir de lecturas de artículos que me parecían interesantes y pertinentes, ponerme en contacto con algunos autores. A veces hay respuesta, a veces no, pero no hay que dejar de intentarlo. Participar en congresos, en charlas donde uno puede intercambiar con otros profesionales, y por supuesto estos espacios del doctorado son muy importantes porque también está bueno el diálogo con otros pares de áreas afines o no tanto, pero está bueno el diálogo. Así que les agradezco mucho su atención. Bueno, gracias Meli, excelente. 18 minutos, ¿no? Una cosa increíble. Tenía todo cronometrado. Todo va en preguntas. Abrimos el espacio para preguntas, comentarios, aportes que les quieran acercar a Meli. No sé si también por el chat. Meli, bueno, gracias, muy linda presentación. Gracias. Después te voy a pedir el PowerPoint para la paleta de colores, está buenísima. Muy bien. ¿Cómo dialoga tu tema de tesis con
otro espacio donde los recursos audiovisuales se utilizan para inducir comportamiento, como es el marketing. Donde lo que se busca es un cambio en el hábito de consumo. Vos me estás preguntando para ver si desde esta investigación imaginamos que puede llegar a surgir algo que se No, pueda quiero vincular. decir, hay todo un área de la actividad de las personas que hacen audiovisuales que está enganchada con producir cambios en los hábitos de consumo. Hablo del marketing, ¿no? O sea, piezas audiovisuales que te lleven para que vos compres de cierta manera. Ahí hay conocimiento, digamos, ¿no? Que debe estar relacionado con las ciencias económicas y también las ciencias o las artes audiovisuales aplicadas a ese tipo de cosas. Digamos, ¿hay algo que aprender en cómo en la gente que hace marketing que se pueda aplicar en la conservación comunitaria? Sí, el tema desde el marketing es el estudio que tienen y está muy vinculado al tema publicitario. Ellos tienen como reglas para planificar y hacerse preguntas específicas sobre a quiénes van a ser los focos de atención. Y hay algunos estudios audiovisuales conectados que lo vinculan mucho con el tema de la neurociencia, porque han probado algunas películas en donde ahí muestran ciertas escenas de violencia o de miedo y ven cómo responde el cerebro. De acuerdo a eso, es como construyen ciertas secuencias audiovisuales para construir un sentido mayor, ¿no? Lo que sucede es que también se concentran en esta idea de que el público puede ser masivo y todo no homogéneo. O sea, uno puede tener una idea en un espectador, así como un público todo igual, entonces lo que yo te muestro a todos les tiene que generar lo mismo. Y en realidad, últimamente se piensa más en la segmentación, es muy necesaria porque además es lo que va construyendo a partir de nuestros hábitos. Cada uno está viendo lo que quiere ahora, dónde quiere, cómo quiere. Entonces, probablemente se sigue sosteniendo porque hay un grupo que sigue siendo afectado por eso. Pero acá, desde lo que vemos de la investigación y en temas exclusivos de conservación, es que quizás hay que ser más específicos e identificar realmente cuáles son las necesidades y contextos puntuales de esas personas. Perdón, no quita que podamos, o sea, se pueda probar, porque todavía no está la prueba realizada, algún detalle desde lo publicitario que nos pueda servir para probar algo. Gracias. ¿Algún comentario? ¿Fuerte? Permiso, yo puse una pregunta en el chat, pero por ahí no sé si mejor no se la hago a Mela acá, que me parece interesante, que es si, Meli, yo preguntaba ahí si vos visualizás que desde tus hallazgos podrías trabajar un poco la economía de la producción, decía yo, ¿no? O sea, si a partir de esto podrían surgir para este u otros programas recomendaciones concretas para un cierto camino de comunicación donde nos podamos ahorrar piezas que por ahí creemos que son bárbaras y nadie ve, o focalizar en otras cortas distintas, porque uno a veces produce sin ton ni son, y si vos pensás que tus hallazgos pueden ser efectivos en esa economía. Perfecto, André. Sí, de hecho, lo tenía contemplado en la parte del propósito, y es cierto cuando uno lo que comentaba, de que ojalá los hallazgos puedan ser replicados, pero atendiendo a la especificidad de esa caracterización que tiene que tener la comunidad. Ojalá que sí, y es muy probable que pueda llegar a influir desde lo económico, pensaba por el tema de incorporar más personas al trabajo de comunicación. En general, según otros trabajos consultados, no es mucho lo que se destina cuando se consigue un subsidio o un proyecto. El tema de la comunicación resulta clave, es importante, pero a veces no se le da como una importancia. Está bien que la investigación es importante llevarla adelante y los recursos no suelen ser muchos, pero la comunicación suele quedar como en otro plano, y resulta que es como muy importante poder compartir y ver qué se genera a partir de ese intercambio.
No sé si los Sí, fondos... perdón, y también lo digo pensando en esto que suele suceder, que por ahí, bueno, se pide un subsidio al Inca, o hay una plata y hay una enorme cantidad de plata para un video o un largometraje o lo que sea, y pienso en un montón de proyectos de conservación, ¿no? Donde dicen, bueno, sacamos plata para investigar, para esto, para esto, y acá hay una torta de plata para hacer un video que después nadie ve, pero no para analizar un camino de comunicación donde por ahí en vez de un gran video hay un transmedia o hay otra cantidad de herramientas que puntualmente llevan menos plata, pero que se sostienen el tiempo. Y cuando pienso en los artículos que compartíamos ayer, donde se dice no hay que investigar más, porque los datos ya se saben, pero realmente hay que socializar los problemas, en este caso del plomo, para tomar medidas, no sé, reglamentarias o demás, me parece que tus aportes, extrapolables, como decís, a otros programas de conservación, son bien coyunturales, no solamente desde donde uno lo está viendo, sino desde lo que significa el efecto neto después de esa actividad de conservación que uno quisiera promover, ¿no? Así que me parece súper brillante tu trabajo, siempre me lo parece. Bueno, muchas gracias, San.